vamos a ver tres láminas, ¿bien? Vamos a ver epiglotis, vamos a ver tráquea, que son láminas no muy complicadas, ¿ya? Simplemente vamos a fijarnos en el epitelio y vamos a ver pulmón, ¿ya? Y en esas láminas vamos a ver las estructuras pues, más pequeñitas, tanto los bronquios como los bronquiolos, ¿ya? Entonces, me confirman, se ve bien la imagen. Vamos a comenzar con esta de acá, ¿ya? Sí se ve, ¿no? Ya saben que cualquier cosa intervengan, prefiero que lo hagan con el micrófono porque no puedo leer el chat porque estoy mirando la ventana que estoy compartiendo, así que no veo nuestra ventanita del salón, ¿ya? Ay, bueno, ya, no importa. A ver, ¿qué dice? Bueno, no dice nada. Ya, entonces simplemente esta imagen rápido para repasar una imagen similar a la diapositiva también de la clase en la cual se muestran todo el trayecto del sistema respiratorio, ¿no? Desde la parte más externa hasta la parte más pequeñita, más interna, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que podíamos separar el aparato respiratorio en dos, básicamente, en base a sus funciones, ¿no? El aparato respiratorio con funciones solamente conductivas, ¿ya? Y finalmente el otro con funciones ya netamente respiratorias, ¿ven? Desde afuera hacia adentro nosotros habíamos separado también lo que es el sistema respiratorio alto y el sistema respiratorio bajo, ¿no? Y donde la laringe era, eh, o bueno, la parte final de la faringe en realidad era la división entre uno y otro, ¿no es cierto? Desde la cavidad nasal, la faringe, luego la laringe, ¿no? Señaladas acá en cada una de las imágenes, a la cavidad nasal, no habíamos dicho vestíbulo nasal y la cavidad nasal propiamente dicha, la cavidad oral, bueno, ya faringe, laringe, la epiglotis, el cartílago de la epiglotis dividiendo, ¿no? Acá este cartílago que cierra justamente la entrada a las vías respiratorias bajas, eh, la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios, bueno, luego lobares, segmentarios, subsegmentarios, ¿no? Habíamos dicho, se transforman posteriormente en bronquios, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y alveolos, ¿no es cierto? Hasta los bronquiolos terminales, en donde todavía no hay alvéolos en su pared, no se produce intercambio gaseoso, sino solo pasaje del aire, ¿no es cierto? Y a lo largo digamos, al pasar el aire por todo el tracto respiratorio, se va a humidificar, se va a calentar, se va a purificar un poquito, ¿no? Eh, y donde ya tenemos los bronquiolos, hasta acá, hasta bronquiolos terminales, ¿no? Conductos los que van a pasar. Y los bronquiolos ya respiratorios, ¿no? Con alvéolos en sus paredes, finalmente va a desembocar en los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos propiamente dichos, ¿no? Entonces, en este breve repaso, en esta imagen le he puesto porque realmente hay un resumen bastante puntual que les puede ayudar para datos para el examen, pues, ¿no? Así que le pueden dar una miradita y lo repasan. Yo sugeriría que si van a ver esto no es para aprenderse una sola parte, esto es para aprendérselo todo de memoria. Eso es algo que deben saber sí o sí para la vida, ¿ya? Son cosas súper sencillitas y súper puntuales. Ya incluso de acá pueden salir exámenes o preguntas para el examen teórico, no lo sé, doctor Loera. Pero básicamente para que nos ubiquemos. Entonces nosotros vamos a fijarnos en la epiglotis, en la tráquea, y vamos a ver un corte del pulmón y ver todas las estructuras más pequeñitas, como les dije, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y hasta los alveolos, ¿no? Pasando por los conductos alveolares, etc. ¿Ya? Y generalmente no solemos ver nosotros epiglotis, pero he querido incluirla ahora porque la epiglotis tiene una característica especial, ¿no? En el cual vamos a observar dos tipos de epitelio. Habíamos mencionado también en las diapositivas de la clase que la parte superior del epiglotis, ¿ya? O como dice acá, la parte anterior, ¿no? Porque el epiglotis se cierra de tal manera de que esta cara queda hacia adelante y esta cara queda hacia atrás. Esta, sin embargo, es la parte que va hacia la parte de arriba, hacia la parte superior, hacia la boca, ¿no es cierto? Como dice faces de tongue, ¿no es cierto? O sea, da hacia la lengua, ¿ya? Y la parte posterior o la parte respiratoria que se abre hacia la tráquea, ¿ya? Y
ya por la teoría sabemos de que hay dos tipos de epitelio en esta estructura. Entonces, eso es lo que queríamos, lo que quiero mencionar. Aparte de las otras capas, ¿no es cierto? Entonces, la epiglotis, para empezar, habíamos dicho que era uno de los cartílagos de la laringe, ¿no es cierto? Y es uno de los cartílagos impares, por decirlo así, ¿sí? O sea, solo tenemos uno de estos, ¿sí? Hay otros cartílagos que tenemos dos, ¿ya? Este cartílago es el único que está formado por cartílago de tipo elástico, ¿ya? Los demás cartílagos de la laringe hemos dicho que son de cartílago hialino, ¿ya? Entonces es otra característica importante. Y esta estructura la vamos a dividir en capas para nosotros estudiarlas, ¿ya? Tenemos una capa mucosa, que es la capa más superficial, ¿ya? Capa mucosa es epitelio más lámina propia, ¿ya? Tenemos una capa bueno, su mucosa, ¿ya? Escasa, tenemos la parte y la zona del cartílago, ¿ya? Del cartílago propiamente dicho, que es el cartílago hialino. Y dentro del cartílago, también este cartílago tiene su propio tejido conectivo que lo rodea, que se denomina como pericondrio, ¿ya? Entonces vamos a ir dándole clic a cada una de esas estructuras para que nos vayamos ubicando, ¿ya? Este es lo mismo, pero con otra atención. Vamos a verlo solamente para resaltar todo lo negro que es las fibras elásticas, ¿no? Que en esta tinción de Verhoff se ve de ese color, especial para ver fibras elásticas. Entonces vamos a ver la cara anterior, ¿bien? La cara anterior queda hacia arriba, ¿bien? Y la cara posterior queda hacia abajo, ¿bien? Entonces, lo primero que deben notar es el grosor del epitelio, ¿no es cierto? En este caso el epitelio viene desde aquí hasta acá, es todo lo moradito, y en la parte posterior, esta parte es un poco más delgada, ¿no? El epitelio. ¿Por qué? El epitelio que da hacia la parte de la boca o hacia la lengua es un epitelio justamente muy similar al de la cavidad oral, ¿ya? Y de la misma manera, similar a la piel. Es un epitelio estratificado, plano, ¿ya? Pero en este caso no tiene queratina, ¿no es cierto? El epitelio de la piel tiene queratina para protegernos del exterior como una capa, como una armadura extra, en este caso, este es un epitelio que no tiene queratina, ¿ya? El de la boca tampoco tiene queratina. Entonces, primer concepto, ¿ya? En esta parte de aquí, epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y se ve más grueso porque justamente como es estratificado, tiene muchas capas y esto le da más grosor a esta parte del epitelio, ¿ya? Entonces vamos a ir acercándonos y aquí vemos, ¿ya? A ver, acá también, ya. Aquí vemos con más claridad, ¿ya? Este epitelio. Vemos cómo tenemos una gran cantidad de capas, ¿no es cierto? Gran cantidad de capas, ¿ya? Por eso se llama estratificado. Para darle el nombre de plano, si nos vamos nosotros a nuestra segunda clase de teoría de histología del año pasado, la capa más superficial de cualquier epitelio es la que da el nombre por la forma de las células. Entonces acá bien las células son cúbicas, las más superficiales son planas, ¿ya? Entonces, el nombre del epitelio lo van a dar estas células planas de acá. Entonces, estratificado, plano. No tiene capa de queratina, así que no queratinizado, ¿ya? Grábense bien este tipo de epitelio, ¿ya? Si yo les pongo una imagen así, por ejemplo, ¿ya? Reconozcan esta imagen en el examen teórico, ¿ya? Lógicamente, ya, para ver el epitelio, yo creo que no hay mayor complejidad. Acá se nota que son muchas capas, ¿no es cierto? Podrían confundirse con piel delgada, tal vez, a pesar de que no tiene queratina, pero aquí veo yo cartílago, ¿sí? Y aquí veo glándulas, ¿sí? Entonces eso no puede ser piel, ¿ya? Y como estamos en nuestro capítulo eh, de respiratorio, bueno, ¿no? Los temas que van a quedar, lógicamente creo que piel queda excluido del próximo examen, tienen que ubicarse hasta con eso para poder identificar qué lámina estamos mirando, ¿ya? Porque acá se les puede señalar qué es esto, epitelio, o qué tipo de epitelio ven acá, o qué estructura es esta, ¿no? O qué estructura es esta, o qué es esto. Eso es lo que tienen que comenzar a identificar, ¿bien? Entonces, el epitelio estratificado, plano, ya, no queratinizado. Por debajo del epitelio, yo voy a tener la denominada lámina propia, ¿no es cierto? Que es la que le da finalmente nutrición, porque el epitelio de revestimiento no tiene vasos sanguíneos aquí en este tejido, ¿no? Sino los vasos sanguíneos están acá. Y eso le va a dar nutrición al epitelio, ¿bien? Eh,
Y la lámina propia en este caso está formada por tejido conectivo denso irregular, ¿no es cierto? Tejido conectivo denso irregular, ¿ya? Y es todo esto de acá, ¿no es cierto? Y aquí voy a encontrar yo pues justamente fibroblastos, que son las células que van a producir matriz. Acá encuentro una vena grande, también llena de sangre, y aquí, como les decía, glándulas, ¿no? Entonces, en la lámina propia, estamos hablando de la capa mucosa, ¿ya? Capa mucosa. En la lámina propia voy a encontrar glándulas cero mucosas, ¿ya? Glándulas cero mucosas, ¿bien? Que van a llegar mediante un conducto hasta la parte más superficial y ahí liberar su secreción, ¿ya? Glándulas cero mucosas, ¿ya? Entonces acá yo veo, mira, glándulas cero mucosas, ¿no? Este es un acino glandular, ¿ya? Este es un acino glandular. Esta parte más clarita es la parte mucosa y esta parte más oscura es la semiluna serosa. Entonces es una glándula seromucosa, ¿sí? Igual acá, una glándula, un acino con parte mucosa y parte serosa, ¿ya? Incluso esta parte serosa llega hasta por acá está más clara, ¿ya? Igual acá, acino mixto con parte mucosa y parte serosa. Siempre acuérdense que lo seroso es más oscuro, ¿ya? Ahora, como les decía, esta glándula tiene que liberar su contenido de alguna manera, ¿no? Y lo hace mediante un conducto. En este caso aquí yo identifico un conducto. Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Ya? Y aquí yo veo un conducto, es en un corte transversal, ¿no es cierto? Y este conducto tiene un epitelio simple cúbico, ¿ya? Simple cúbico o cilíndrico bajo, ¿ya? Con una luz bien marcada, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Estamos viendo tejido conectivo denso irregular. Todo esto se llama mucosa, epitelio más lámina propia. En la lámina propia, ya que es parte de la mucosa, vamos a encontrar las glándulas seromucosas, ¿ya? Glándulas seromucosas con parte mucosa y parte serosa, ¿ya? Recuerden, parte mucosa y parte serosa. Mira cómo se dibuja esta como una semiluna, como una luna creciente, ¿no es cierto? Acá igual, ¿ya? Esta parte es la parte serosa, esta es la parte mucosa, y tenemos conductos, ¿ya? ¿No? Eh, ¿Dónde está? Acá hay un conducto, ¿sí? Acá hay otro conducto, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Y todo el resto son glándulas, ¿ya? Muy bien. Más profundamente vamos a tener, como les dije, el cartílago. En este caso estamos viendo epiglotis, ¿ya? Epiglotis, el cartílago de tipo elástico, ¿ya? Vamos a ver posteriormente la lámina de tráquea, ¿ya? En tráquea, ¿cuál va a ser la clave para identificar si el cartílago es de epiglotis, por ejemplo, que estamos viendo, o es de tráquea, ¿no? No les voy a preguntar un cartílago que no hemos visto, ¿ya? La clave está en el epitelio, muchachos. Si es que ustedes ven un epitelio, de este tipo, o sea, estratificado, plano, a ojo cerrado, con cartílago, es la epiglotis, ¿ya? Porque la tráquea tiene un epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿ya? Entonces, esa es una clave. Nos vamos a entrar hacia eh, el cartílago, ¿no es cierto? El cartílago tampoco tiene irrigación, sino que está forrado también por tejido conectivo denso irregular, que es denominado pericondrio, ¿ya? Pericondrio, ya lo hemos visto antes, pericondrio, y este pericondrio es el que va a tener la nutrición, ¿sí? Vasos sanguíneos, arterioles y vénulas, ¿sí? Adentro voy a encontrar que, ¿cómo se llaman estas células? Se llaman condrocitos, ¿no? ¿Cierto? Condrocitos aislados, ¿no? Como este, o en grupos isógenos, como estos de acá, ¿no? Ya sabemos que a partir del pericondrio, los condrocitos van a comenzar a multiplicarse, ¿no? Gracias a la capa condrogénica del pericondrio, ¿sí? Que es la parte más interna, ¿ya? Esto lo menciono algo rápido porque ya lo hemos visto cuando hemos visto pericondrio, incluso ya han dado su examen sobre eso. ¿Bien? ¿Ya? Entonces vamos, como les decía, a irle dándole clic. Bueno, acá el epitelio estratificado. Bueno, acá son la transición, lámina propia, ¿ya? Bueno, la lámina propia no me está señalando la parte de arriba, sino la parte de abajo. Tengo glándulas, ¿ya? Las mismas glándulas que están arriba, que están abajo. Glándulas acá,
glándulas secretas son las que hemos visto, me parece, hace un rato, ¿ya? Y algunos conductos, ¿no? Los conductos, ya saben, epitelio estratificado, epitelio cilíndrico, ¿ya? Estratificado, en este caso en estas glándulas, ¿ya? Tenemos otros conductos, ¿ya? Mira, conducto estratificado, cilíndrico, estratificado. Son muy pocos los casos en los cuales encontramos este tipo de epitelio, ¿ya? En este los podemos ver, ¿ya? Ahora, vamos a retroceder un poquito antes de ver la parte del cartílago para ver el epitelio de arriba. Quiero que vean cómo este epitelio estratificado viene desde acá. A ver, que se aclare un ratito la imagen, ¿ya? Viene rodeando todo esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, epitelio, 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 y aquí se comienza a hacer más bajo, ¿sí? Entonces, en algún momento se comienza a transformar. No hay un límite, digamos, de esta línea para atrás es el epitelio estratificado, de esta línea en adelante es el epitelio estratificado cilíndrico, ¿no? Sino que la transformación es gradual, ¿ya? Entonces, así como tenemos el epitelio estratificado no queratinizado, ¿no? Y tenemos el epitelio respiratorio por acá, tenemos también una zona de transición, ¿no es cierto? Una zona de transición, ¿ya? En la cual el epitelio se va a transformar. Mira, como acá tenemos varias capas, células planas, y aquí comienzo a ver yo ya células cilíndricas, ¿no es cierto? Y concilios, ¿ya? Entonces, esta es una zona de transición, ¿ya? Y aquí comenzamos a ver ya el otro tipo de epitelio, ¿ya? El otro tipo de epitelio. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿No? Acá, las células que están en la base son las únicas que contactan con la lámina basal, ¿ya? Del epitelio. Y estas otras células no. Aquí está todo el citoplasma y nunca contactan con esto de acá. Y como les dije, las capas más superficiales están formadas por células planas, ¿ya? En este caso, como es un epitelio pseudoestratificado, porque de hecho pareciera que hubiesen varias capas, eh, todas las células que vemos llegan hasta la lámina basal, ¿ya? Todas llegan hasta la lámina basal, ¿bien? Y además yo veo que acá tengo cilios, ¿no? Y acá no veo yo células planas, como acá, por ejemplo, ¿no? No veo células planas como acá. Todos son núcleos redonditos y las células son cilíndricas, ¿sí? Y si acerco un poquito más, yo veo claramente los cilios, ¿bien? Entonces, el epitelio del epiglotis hacia la cara lingual, hacia la cara anterior, o sea, la cara superior, es estratificado, plano, no queratinizado, y hacia la parte inferior es el epitelio llamado epitelio respiratorio, que es el pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y con células caliciformes, ¿no? Como va a corresponder a varias partes del tracto respiratorio. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos en este epitelio. ¿Ya? Acá se ven con más claridad los cilios ya, ¿no? Más claridad. Acá ya es puro epitelio estratificado. Y a la zona de transición ya la pasamos, ¿no es cierto? Acá vemos cómo se transforma de un epitelio a otro epitelio. ¿Ya? Muy bien. Estábamos viendo nosotros la lámina propia, las glándulas que ya hemos visto, ¿ya? Recuerden que son glándulas seromucosas, ¿ya? Nuevamente vamos a ver las glándulas. Anota, despiértate. Ya, y nuevamente, a ver, bueno, acá son acinos mixtos. Bueno, acá en este mismo acino voy a ver células mucosas, ¿no? Mira cómo son más grandes, regordetas y más blanquitas, y las células serosas, que son mucho más oscuras y no tan grandes como esas, ¿no es cierto? Ese es un acino mixto, ¿ya? Ese es un acino mixto, ¿ya? O acino seromucoso. Acuérdense que son acinos seromucosos, ¿ya? Acá veo una arteriola chiquitita, ¿no? Y aquí veo conductos, ¿ya? En este caso el conducto en este nivel, en este conducto de la epiglotis, son conductos con un epitelio cilíndrico estratificado, ¿ya? Cilíndrico estratificado. Cilíndrico estratificado es el nombre correcto de este epitelio, ¿ya? De los conductos. Porque, mira, tengo dos capas y la capa superior es de una célula cilíndrica, pues, ¿no? Que es la que va a dar finalmente el nombre.
¿ya? Y ya nos vamos a entrar, como les decía, al cartílago de tipo elástico, ¿ya? Cartílago de tipo elástico, ¿bien? ¿Ya? Y simplemente para mencionar aquí, en esta imagen, en esa tinción de Berhoff, se ve todas las fibras, todo lo que es negro son las fibras elásticas que le van a conferir pues las propiedades físicas a este tipo de cartílago y por lo tanto el nombre también. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Ya. Entonces nuevamente, ¿ya? Epiglotis, epitelio, estratificado plano, no queratinizado, epitelio, estratificado cilíndrico ciliado, ya, con una zona de transición en algún lugar, probablemente está acá. Luego tengo la lámina propia, epitelio, perdón, con el tejido conectivo denso y regular. En la lámina propia tengo las glándulas seromucosas, ya, o mixtas, tengo conductos, ¿sí? De secreción con un epitelio cilíndrico estratificado. Tengo luego más profundamente el cartílago de tipo elástico con el pericondrio, ¿ya? Y los condrocitos adentro. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, en esta lámina? Por favor, pregunten, no se queden con dudas para que dibujen bien y para que hagan su examen teórico bien. A ver, pregunten. Voy a tomarme un minuto para que pregunten. ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Despierten. ¿Por qué no están despiertos? Creo que no hay dudas, doctor. Ya, espero que hayan anotado y no estén tirados en la cama con el celular en la oreja nada más. Ya. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina es de tráquea, ¿ya? Similar a la lámina anterior, ¿no? Lógicamente vamos acá a hacer hincapié en el epitelio de la tráquea y en el tipo de cartílago, ¿ya? Ya hemos dicho que después de la laringe sigue la tráquea, ¿no es cierto? Ya. La tráquea también está formada por un anillo, en realidad un semianillo de cartílago, en este caso es cartílago hialino. Ya hemos dicho que tiene la abertura hacia atrás y la parte sólida del anillo hacia adelante, ¿no es cierto? Que es la parte que uno se puede tocar. Por detrás de la tráquea está el esófago, ¿ya? O a ver dónde está. Acá no se ve, pero por acá justo creo que iba a aparecer un pedacito de esófago. Pero el esófago está, o sea, tengo tráquea y por detrás de la tráquea comienza a aparecer el esófago, ¿ya? Entonces, igualmente, esta es la luz de la tráquea y vamos a tener una mucosa, ¿ya? Una lámina propia, el cartílago y una túnica adventicia, ¿ya? Vamos a empezar, acá tenemos la luz. La capa más superficial, cuando yo me refiero a la capa más superficial, es la capa que está más en relación a la luz de la tráquea, ¿ya? Entonces, la capa más superficial va a ser la mucosa, ¿ya? Vamos a ver, tráquea, bla, bla, bla. Y la mucosa igual está formada por el epitelio y su lámina propia, ¿ya? Epitelio y lámina propia, ¿ya? Epitelio respiratorio y lámina propia forman la capa mucosa, ¿ya? En este caso les había dicho que el epitelio es el epitelio respiratorio. ¿Y a qué le llamamos el epitelio respiratorio? Yo les dije el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿ya? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes. Entonces, si nosotros nos alejamos un poquito, ¿ya? Todo este borde de acá, todo este borde está forrado por el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿ya? Hacemos clic y nos vamos a acercar a una sola partecita de acá, ¿ya? De aquí hasta aquí es el epitelio, acá tengo los cilios, ¿ya? Los cilios son grandes y son móviles. Aquí tengo el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ¿no? Ya bueno, hecho con los cilios. Y este epitelio va a descansar sobre una lámina propia, ¿ya? Lógicamente, entre la lámina propia y el epitelio tengo una membrana basal, ¿no es cierto? Ya les había dicho. Y la característica del epitelio pseudoestratificado es de que todas las células llegan hasta la membrana basal.
¿ya? A ver, quiero buscar no hay una célula caliciforme. Creo que en esta lámina no se ve muy bien las células caliciformes. ¿No? Vamos a ver por la otra. A ver, vamos a esperar a que cargue un poquito. A ver, ¿qué gusta? Bueno, no es la mejor imagen para ver células caliciformes. No veo, a ver, vamos a buscar otra. Lo mismo, solo que lo han cortado, lo han extendido, ¿no es cierto? Ya hemos visto esta lámina con ustedes, pero... A ver, Goblet cells. Ya, estamos. Bueno, no encuentro lamentablemente una bonita imagen de una célula caliciforme, ya que son esas goblet cells, ya, pero de hecho se les podría preguntar en el examen. Pero más o menos tienen esta apariencia, ya, o sea, las células caliciformes son células grandes, son células que uno las ve así redondas y blancas, ya, generalmente ocupan mucho más espacio y están entre las células del resto del epitelio de la tráquea, ¿no es cierto? Y esas células son las encargadas de producir moco. Ya hemos dicho en la clase teórica qué células eran las que formaban la tráquea, la del epitelio traqueal, ¿no es cierto? Células basales, intermedias, eh, las células ciliares, las células en cepillo, todas esas células están metidas en ese epitelio, ¿ya? Bueno. Como dice acá, mira, esas células en este espécimen son difíciles de identificar, ¿no? Bueno, no hemos podido ver, en esta otra tampoco, acá debería verse. Pero más o menos tienen esta apariencia, las células caliciformes, ¿ya? Son grandes, son blancas y son redondas, ¿ya? Acá. Mm, No se pueden ver muy bien las células caliciformes porque... Miren aquí en esta lámina, por ejemplo, cómo se ven los cilios, ¿no? Mucho más detallados los cilios, ¿no? Como pelitos. Recuerden que los cilios son móviles, ¿no? A diferencia de los estereocilios, que son más grandes, de hecho, pero no tienen movilidad. ¿Ya? Bueno, no sé si los principios voy a mostrar. Ya, entonces, epitelio respiratorio, se ve estratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes. ¿Ya? A ver que se aclare la imagen. Ya, está bueno, estamos. Ya, chicos, entonces, hasta aquí es el epitelio, ¿ya? Y por debajo tenemos la lámina propia, ¿ya? La lámina propia. Bien. La lámina propia igual está formada, igual que en la epilotis, por tejido conectivo denso y regular, que tiene, por ejemplo, como acá sí vemos claramente, vasos sanguíneos, ¿no? Venitas, que van a darle la nutrición nuevamente al epitelio, ¿ya? Y aquí voy a encontrar también glándulas igual seromucosas, ¿ya? Glándulas seromucosas.
Como ven, no hay muchas diferencias entre la epiglotis y la tráquea, ¿ya? Lo que tienen que identificar es el epitelio rápidamente, identificar el tipo de epitelio que se les está mostrando, porque es una clave acá. Acá no hay epitelio estratificado plano, sino es pseudoestratificado, ¿ya? La lámina propia, las glándulas, ¿no? Todos esos son conglomerados de glándulas, ¿ya? Conglomerados de glándulas, ¿ya? Y nuevamente glándulas seromucosas, ¿ya? Glándulas seromucosas, ¿ya? Glándulas seromucosas. Acá la parte mucosa por acá, la parte serosa por acá, ¿ya? Parte mucosa por acá, la parte serosa por acá, ¿ya? Parte mucosa por acá, parte serosa por acá. Bien, glándulas seromucosas, ¿ya? Estamos repitiendo. Nos vamos a ver el anillo traqueal, ¿sí? En forma de C, en forma de U, en forma de herradura, como quieran decirlo, ¿ya? Y habíamos dicho que es cartílago hialino, ¿ya? Que se abre hacia la parte posterior, ¿bien? Hacia la parte posterior, ¿ya? Cartílago hialino. Tenemos acá, esta línea es el pericondrio, ¿no? Que acá se ha desprendido un poquito, igual que en el otro tipo de cartílago. Igual tengo acá los condrocitos, igual tengo todas las características, ¿no? Simplemente de que este cartílago no va a tener tantas fibras elásticas como si tenía el otro cartílago elástico de la epiglotis, ¿ya? Y la tráquea además tiene una capa de tejido muscular, ¿ya? Que es tejido muscular de tipo liso, ¿ya? Eso es importante. Tejido muscular de tipo liso, ¿ya? Cuando este músculo se contrae, mira, está uniendo los extremos de la tráquea, este músculo se contrae, va a cerrar la tráquea, ¿no es cierto? Cuando este músculo se relaja, la tráquea se va a abrir más, ¿ya? Entonces, tejido muscular de tipo liso, ¿ya? Tejido muscular de tipo liso. Bien, ¿ya? Y por fuera tengo la capa adventicia, que es capa de tejido conectivo laxo, ¿ya? Capa de tejido conectivo laxo. Bien, que es todo esto de acá, ¿ya? Toda esta parte más clara, todo esto es la capa adventicia, ¿ya? Y está rodeando a todo el órgano, ¿ya? A toda la estructura traqueal. Bien, entonces nuevamente tráquea, luz traqueal, epitelio traqueal y lámina propia, ¿ya? Junto a eso se le denomina mucosa. El epitelio es estratificado, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, la lámina propia es tejido conectivo denso y regular. Voy a encontrar glándulas de tipo seromucosas, más profundamente voy a encontrar el cartílago de tipo hialino, ya con su pericondrio, con sus condrocitos. Por fuera, o uniendo los extremos del cartílago, voy a encontrar músculo de tipo liso, ¿ya? Y más por fuera voy a encontrar la capa adventicia. Ay, perdón, chicos. La capa adventicia de tejido conectivo laxo. ¿Bien? Ya está. ¿Preguntas? Una, dos, tres, ya, no hay preguntas. Entonces pasamos a la lámina de pulmón, ¿ya? Y aquí vamos a ver ya las estructuras más pequeñitas del pulmón. Ya vamos a centrarnos en ver un bronquio, ya, claramente con sus características, y un bronquiolo, o un bronquiolo terminal, y luego conducto alveolar y las demás cosillas, ¿ya? Pero lo principal es que hay que reconocer un bronquio de un bronquiolo, ¿ya? Habíamos dicho que las características más importantes, aparte del tamaño, lógicamente un bronquio es más grande que un bronquiolo, ¿no? Eh, el límite, digamos, que se le ha establecido es 1 milímetro de diámetro. Una estructura con más de 1 milímetro se llama bronquio, una estructura con menos de 1 milímetro se llama bronquiolo, pero acompañado de otras características. Las dos principales son la presencia de cartílago, ¿ya? También es cartílago hialino. Mira acá, tremendo cartílago, acá también hay cartílago, acá hay cartílago, cartílago, ¿ya? Acá no hay cartílago, por ejemplo, ¿no? Y la presencia de glándulas, ¿no? En este caso, estas son las glándulas, ¿ya? Esas son las glándulas. El bronquiolo no tiene glándulas, ¿ya? No tiene glándulas, ¿ya? Y después otras cositas como el epitelio, ¿no? Que vamos a ver, pero lo más notorio es la presencia de cartílago y la presencia de glándulas. Entonces, con esas dos cosas no pueden dudar, ¿ya? Acá, por ejemplo, me da la impresión que hay un bronquiolo, lógicamente no tiene cartílago ni glándulas. Entonces vamos a ir dándole clic,
¿ya? Un bronquio primario, este rápidamente se notaba porque era súper grande, ¿no es cierto? Acá hay otro, y acá hay otro, y acá hay otro. ¿Ya? Simplemente con bronquios, ya no es necesario que sepan que es primario, no, bronquio nomás, ya bronquio. Entonces, nuevamente, cartílago y glándulas, ¿sí? Cartílago y glándulas. Donde vean cartílago y glándulas, eso es un bronquio, ¿ya? Bien, vamos a ver las capas del bronquio. El bronquio tiene una capa igual mucosa, que está formada igualito por epitelio y su lámina propia, ¿ya? El epitelio es el epitelio respiratorio, que es nuevamente pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿ya? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y una lámina propia de tejido conectivo denso y regular, ¿no es cierto? Y en el medio una capita de tejido conectivo también, que es la lámina basal, o la membrana basal, ¿no es cierto? Bueno, acá la membrana basal es, como le decía, como las losetas de su piso, ¿no? Sobre el cual ellos están parados, y por debajo de las losetas hay tierra, ¿no? O cemento, y eso vendría a ser ya la lámina propia, ¿ya? Entonces, la membrana basal, en este caso, se dibuja como esta línea bien, eosinófila, ¿sí? Hasta por arriba, ese es el epitelio, estratificado cilíndrico ciliado, con los cilios aquí, ¿no es cierto? La lámina propia, perdón, la membrana basal, y por debajo, la lámina propia, ¿ya? Tejido conectivo denso y regular. Como hemos visto, hasta este momento las capas son similares, ¿no? Vamos a ver el cartílago, ¿no? Ya hemos dicho que es de tipo hialino, ¿ya? Voy a encontrar también glándulas seromucosas, ¿sí? Ya hemos dicho, glándulas seromucosas, ¿ya? No hago tanto cambio porque ya lo hemos, o sea, digo, ya es similar a las otras estructuras, a las anteriores. Y también voy a encontrar músculo liso, ¿ya? Acá hay unos cortes que, algunos cortes quedan medios transversales, otros longitudinales de músculo liso, ¿ya? Por ejemplo, acá un cortecito un poco más transversal de músculo liso, ¿ya? Músculo liso. Recuerden que tanto la tráquea, la epiglotis, bueno, vamos a enfocarnos en tráquea, bronquios, bronquiolos. Hay músculo liso porque yo no lo puedo controlar cuando se va a cerrar, cuando se va a abrir, cuando se va a contraer o cuando se va a relajar, ¿ya? Músculo liso, ¿bien? Músculo liso, ¿ya? Estas fibras de acá es músculo liso, ¿ya? Vamos a alejarnos un poquito. ¿Ya? A ver, acá. Músculo liso, ¿ya? Y acá hay unos cortes de músculo liso, ¿ya? Entonces, luz bronquial, epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, lámina propia, todo eso nace en la capa mucosa, ¿sí? Ya, por debajo tengo, ya, acá no lo menciona, pero capa submucosa, y voy a encontrar, aparte, como les decía, glándulas, ¿no es cierto? Glándulas seromucosas, ¿ya? Glándulas seromucosas, ¿ya? Esto de acá es un conducto, ¿ya? Esto de acá es un conducto y esas son las glándulas seromucosas, glándulas seromucosas, ya no se van a confundir, ¿ya? Glándulas seromucosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Les puedo poner acá una imagen como esta, ¿no es cierto? Y una pregunta que diga, no se identifique, o dígame, señalo por acá qué es esto, señalo por acá esta línea qué es esto, el pericondrio, ¿no? O señalo esto que son las glándulas, y luego les puedo hacer un acercamiento, ¿no? Respecto a la imagen anterior, ustedes ya saben que eso es un bronquio, qué tipo de epitelio es este, ¿no? O qué tipo de glándulas son esas, ¿no? Eso es lo que tienen que, y ya ustedes lo deben ya identificar, ¿bien? Cartílago y glándulas, bronquio, ¿ya? Les estoy repitiendo 20 veces para que se acuerden, para que su cerebro se quede grabado, ¿ya? Bueno, posteriormente podemos ver bronquiolos, ya, los bronquiolos, ¿no es cierto? Acá les llaman bronquiolos musculares o los bronquiolos primarios, ¿ya? Bronquiolo por acá, ¿no es cierto? Bronquiolo por acá. Lógicamente, entre un bronquiolo y un bronquiolo terminal, los bronquiolos son los que, o un bronquiolo muscular o primario, son los más grandes, ¿no? Los bronquiolos terminales, como dicen, son los más chiquititos, ¿ya? Entonces, otro concepto que les había dado es de que mientras más delgadito sea la luz del conducto, o sea, si hablamos de tráquea,
de bronquiolo, mientras más chiquito se va haciendo, el epitelio también se va haciendo más bajo. Entonces, aquí, si bien teníamos en un bronquio, por ejemplo, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, igual que en la tráquea, ¿no? Ya en el bronquiolo, el epitelio va cambiando a hacerse solo cilíndrico simple, ¿ya? Cilíndrico simple, ya no pseudoestratificado cilíndrico, sino cilíndrico simple, ¿ya? Cilíndrico simple, igual mantiene los cilios todavía, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿ya? Bronquiolo sabemos ya. Entonces nosotros vemos acá este bronquiolo, ¿no? Vamos a utilizar este mejor como ejemplo, ¿ya? Vemos este bronquiolo y rápidamente, ¿qué noto? Parte del tamaño, que no hay cartílago por ningún lado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tampoco voy a ver glándulas, tampoco voy a ver glándulas, ¿ya? Entonces, igual, la luz del bronquiolo, el epitelio del bronquiolo, en este caso hemos dicho que es cilíndrico simple, ¿no es cierto? Ciliado, cilíndrico simple ciliado, ¿ya? Y por debajo igual va a tener una lámina propia con las mismas características, ¿ya? Y por rodeando todo voy a encontrar músculo liso también, músculo liso, ¿ya? Acá hay unas fibras de músculo liso, ahorita vamos a acercarnos un poco. Ya vamos a ver el epitelio. Vamos a ver el epitelio. Ya, acá es cilíndrico simple, ¿ya? Cilíndrico simple, ya no es pseudoestratificado, es cilíndrico simple. Y algo importante es de que aquí los tipos celulares, que eran 6 tipos celulares que habíamos dicho, ¿no? En el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, aquí van a reducirse básicamente a 2, o sea, las células ciliadas, y habíamos mencionado a estas células, eh, estas las club cells, ¿no? Se me dio el nombre. Mm, las células... Células claras. Las células de Clara, exacto. Las células de Clara, muchas gracias. Las células de Clara, ¿no es cierto? Las células de Clara, que son unas células cabezoncitas, ¿no? Que van a producir esta sustancia similar al surfactante pulmonar, ¿ya? Acá, no sé si se logran identificar muy bien, ¿no? Pero estas células, de hecho, no tienen cilios, ¿ya? Esta pareciera ser una célula de Clara, por ejemplo, ¿no? En la cual no hay cilios, como le digo, es una célula que tiene es así más cabezoncita, como una bala, y va a producir una sustancia similar al surfactante pulmonar, ¿ya? Muy bien, entonces eso es algo importante en el epitelio del bronquio. Por ejemplo, yo les puedo poner en una pregunta, vamos a ver, les puedo poner un bronquio, perdón, les puedo poner un bronquio, ¿ya? Y les señalo, no sé, el epitelio, y les voy a poner en ese epitelio encontramos células de Clara. Ustedes me ponen verdadero o falso. Es falso, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que no está en los bronquios, sino en los bronquiolos, ¿ya? Entonces ese es un concepto importante, chicos, ¿ya? Igual músculo liso, a ver, acá, unas fibras de músculo liso, ¿ya? Que están rodeando toda la luz del bronquiolo, ¿ya? Y vamos a ver, bronquiolos terminales, ya son los bronquiolos más chiquitines, ¿no es cierto? Uno por acá, otro por acá, a ver si está más bonito. ¿Ya? Y aquí el epitelio se sigue haciendo cada vez más bajo, ¿ya? Era de simple cilíndrico, ¿no? Como era en los bronquiolos tal vez más grandecitos, en los bronquiolos primarios, en los bronquiolos terminales se va haciendo ya cilíndrico bajo o cúbico, ¿ya? Cilíndrico bajo o cúbico, ¿bien? Vamos a ver. Un epitelio cilíndrico bajo o cúbico, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, ¿no? Estas células mucho más chatas, ¿no? Células más chatas, ¿no? Ya no son tan cilíndricas. Todo esto de aquí, este es el epitelio, ¿cierto? ¿Ya? Y también voy a encontrar, o sea, ya estamos hablando de bronquiolos en ambas estructuras, ¿no? Hemos visto bronquiolo primario, más grandecito, y bronquiolo terminal, más pequeñito. Ambas mantienen las características, o sea, la presencia de las células de Clara en el epitelio, ¿ya? Las células de Clara en el epitelio, ¿ya? Igual tenemos músculo liso alrededor, todo esto es músculo liso, ¿ya? Y nuevamente, o sea, ausencia de glándulas y ausencia de cartílago, ¿ya?
Ya. Y vamos a comenzar a ver ahora epitelios, o perdón, bronquiolos respiratorios, ¿ya? A ver, ese es un bronquiolo respiratorio. Aquí vemos el epitelio del bronquiolo, ¿no? Puede ser cilíndrico simple, ¿no? Pero ya probablemente cúbico simple, ¿ya? Y con dilataciones, ¿ya? Este es un corte medio transversal. Vamos a ver si encontramos uno. Ya, acá también este es un bronquiolo respiratorio, ya, este es el epitelio, acá está terminando, y luego desemboca, entonces epitelio de acá, desemboca en un alveolo. Ya, vamos a ver otro. Ya. Igual es un bronquiolo respiratorio, ya, vamos a agarrar, yo creo que el primero es el más característico, aunque no parecía, ya, entonces, esta imagen grábensela, ya, esta imagen grábensela, donde ustedes vean claramente un epitelio, ¿no? Más alto que el del alveolo, o sea, un alveolo es un epitelio simple plano, el bronquiolo es un epitelio mínimamente al menos cúbico simple, ¿ya? Cúbico simple, puede tener cilíndrico bajo, también simple, ¿no es cierto? Ya, pero mínimamente cúbico simple, y este epitelio se nota, ¿ya? Y donde vean esa transición del epitelio y luego se hace plano, ¿ya? Entonces quiere decir de que esto ha pasado de ser un bronquiolo a ya transformarse en su pared a alveolos, ¿ya? Lo que lo convierte en un bronquiolo respiratorio, ¿ya? Entonces, como les decía, el epitelio, en este caso es este el epitelio, ¿ya? El epitelio, sí. Si es que hay dudas, pregunten, ¿ah? Este es el epitelio, como dice acá, es una mezcla de simple cilíndrico o simple cúbico, ¿ya? Y acá también tengo células de clara, lógicamente, ¿no es cierto? ¿Ya? También voy a encontrar un poquito de músculo liso. Ya nos hemos mandado otro bronquiolo terminal, otro bronquiolo respiratorio, perdón. Caramba, tengo celular. Acá no se nota muy bien, esto no les voy a preguntar porque esta ya es una imagen muy difícil, pero acá se ve unas líneas tenues de músculo liso, ¿ya? Lo que sí tienen que saber es que es músculo liso, ¿ya? No es músculo estriado, no sé, ahí sí los mandamos a comercial, ¿ya? Músculo liso, ¿ya? Pequeñas. Y estos bronquiolos respiratorios van a desembocar en un conducto alveolar, ¿ya? Por ejemplo, un conducto alveolar. Acá eso parece un conducto alveolar, ¿no es cierto? Que desemboca en un saco alveolar. Vamos a ver a qué imagen nos lleva. ¿Ya? Este es un conducto alveolar. ¿Ya? Todo esto es un conducto alveolar. Vamos a ver otro conducto alveolar. ¿Ya? Ese es un conducto alveolar, ¿no? Una estructura tubular, ¿sí? Que está llena de alvéolos en sus paredes, ¿no es cierto? Llena de alvéolos en sus paredes. Ese es un conducto alveolar. Los alvéolos tienen, les había adelantado, un epitelio simple plano, mira, simple plano, ¿ya? Epitelio simple plano tiene los alvéolos, ¿ya? Entonces vamos a ir repasando, o repasemos la secuencia, ¿ya? Tengo bronquios, ¿ya? Tengo bronquiolos, podemos llamarlos bronquiolos primarios, luego tengo bronquiolos terminales, ¿ya? Sin alvéolos todavía. Luego tengo bronquiolos respiratorios, ya con alvéolos. Del bronquiolo respiratorio este se va a abrir, se va a dividir en uno o dos o tres conductos alveolares. Este conducto alveolar va a desembocar en un saco alveolar, que es una estructura ciega, ¿no? O sea, como dice el nombre de saco, y este saco alveolar está formado por muchos alveolos, ¿no es cierto? Como si fuese un racimo de uvas, ¿sí? Solo que las uvas estuviesen llenas de aire, pues, ¿no? ¿Ya? Saco alveolar, ¿ya? Y cada uno de estos es un alveolo. Bien, entonces vamos a alejarnos un poquito para que puedan ubicarse, ¿ya? Entonces tengo bronquio, ¿ya? Tengo, a ver, otro bronquio, ¿no? Por acá, ¿sí? Y otro bronquio, ya no sé si hay, bueno, y lógicamente ese es otro bronquio, ¿ya? Luego tengo un bronquiolo, ¿ya? Bronquiolo,
¿sí? Un bronquiolo por acá, ¿sí? Por aquí, acá hay otros bronquiolos. ¿Cómo me doy cuenta? Por el epitelio, ¿no es cierto? A ver. Bronquiolos, ya mira, incluso acá yo puedo ya ver que este bronquiolo se está transformando en un ya bronquiolo respiratorio, ¿no? Mira cómo tiene su epitelio acá y acá cambia, ¿no es cierto? Ya no hay epitelio cúbico o cilíndrico, ese es un epitelio plano, simple plano. Entonces, esto ya es un bronquiolo respiratorio, ¿no es cierto? De los bronquiolos respiratorios tengo, a ver, conducto alveolar. Mira, ese es un conducto alveolar, ¿sí? Mira, incluso acá, esa es una imagen muy bonita, mira. Acá tengo epitelio, entonces es un bronquiolo respiratorio, y este bronquiolo respiratorio se abre hacia un conducto alveolar, ¿no es cierto? Y este conducto alveolar va a desembocar en lo que llamamos un saco alveolar. A ver, ¿dónde puedo encontrar? Esto es un saco alveolar, ¿ya? Un saco alveolar, y cada uno de esos es un alveolo, ¿ya? Es un alveolo. Ahora, es difícil, digamos, en un solo corte que se vea toda la línea, ¿no? Porque ustedes imaginan de que esta es una estructura tridimensional y mientras un bronquiolo se va dividiendo en dos para transformarse en bronquiolo respiratorio y ese se divide en dos para transformarse en conducto alveolar, cada uno va a irse hacia un eje distinto. Entonces, no voy a poder yo agarrar toda la estructura como si fuese un tubo o una manguera larga, ¿no es cierto? Por eso es que eh, me voy de un lado a otro para buscar la estructura, ¿ya? Pero esa es una imagen muy bonita, ¿ya? Este de acá al menos, mira, o sea, un epitelio, un bronquiolo respiratorio con el epitelio y luego un conducto alveolar, ¿ya? Esa es la secuencia, ¿ya? Conducto alveolar y finalmente los alveolos, ¿ya? Conducto alveolar, saco alveolar y alveolos, ¿ya? Y les decía, ya, desde los bronquiolos respiratorios, conducto alveolar, saco alveolar y alveolos, ahí es donde nosotros finalmente respiramos, propiamente dicho, o sea, realizamos intercambio gaseoso, ¿ya? El epitelio de los alveolos, les había dicho que es un epitelio simple plano, ¿ya? En la cual está formado por dos tipos de células, ¿sí? Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, ¿ya? Los neumocitos tipo 1 son planos y sirven como epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? Y son estas células, como son planas, las que van a permitir con mucha más facilidad el intercambio o el pase de los gases, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los neumocitos tipo 2, que son estructuras o células ya más cúbicas o poliédricas, son las que van a producir el surfactante pulmonar, ¿no? Oye, ¿por qué no cargas? Surfactante pulmonar, ¿ya? Los neumocitos tipo 2, ojo, ¿ah? Neumocitos tipo 2 producen surfactante pulmonar, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, este es un alveolo, vamos a ver el epitelio, ya, acá. Esto es un alveolo, esto de acá es un alveolo, esto de acá es un alveolo, esto de acá es un alveolo, ¿ya? Entonces tengo células planas, como estas, ¿sí? Y tengo células más poliédricas como estas de acá, ¿sí? O como esta de acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, una célula poliédrica y una célula plana, ¿no es cierto? Esto es neumocito tipo 2, esto es neumocito tipo 1, ¿ya? Produce surfactante pulmonar, ese es el revestimiento y facilita el intercambio gaseoso, ¿ya? Ah, muy bien. Entonces creo que con eso terminamos. Entonces, cuando ustedes vean una imagen así, como un panal de abejas, ya saben que eso es un pulmón, ¿no es cierto? Un pulmón, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer va a ser señalarles, tal vez en una estructura así, de frente, ¿no? Para señalarles acá, ¿qué estructura es esta? Bronquio, bronquiolo, lo que ustedes me quieran poner, y luego un acercamiento, ¿no? Para señalar alguna estructura muy puntual, glándulas seromucosas o el epitelio, no sé cuánto. Lo mismo puede suceder con cualquier tipo de estructura. Ya con esto, por ejemplo, acá yo te puedo poner, esto es un bronquiolo respiratorio. Ustedes mirarán y dirán, no, el profesor está loco, esto no es bronquiolo respiratorio, es un bronquiolo simplemente un bronquiolo terminal, ¿no? Y acá yo te puedo señalar el epitelio o te puedo señalar la capa muscular, ¿no es cierto?, de músculo liso. Te puedo preguntar qué tipo de epitelio tiene,
Te puedo preguntar qué glándulas tiene, ustedes me dirán, no, no tiene glándulas, ¿no? Ya, lo que sea. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado. Entonces, vamos a repasar. La epiglotis, quiero que me hagan una imagen, una foto como esta, ¿ya? Primero, una imagen así, ¿ya? Sencilla nomás, una imagen así, ¿ya? ¿Me estás escuchando, no? Ya. En la cual se va a ver el epitelio, un epitelio estratificado plano y un epitelio estratificado cilíndrico ciliado. Me tienen que poner que este es epitelio, los nombres de cada epitelio, me ponen ahí zona transicional, ¿ya? Me ponen por acá lámina propia, tejido conectivo denso irregular, me pones glándulas seromucosas, me pones cartílago elástico, pericondrio y, bueno, condrocito si quieres, ¿ya? ¿Queda claro? Así estamos con epiglotis. Ya. Nos vamos a tráquea, y en tráquea similar, así, ¿ya? En tráquea, epitelio, estratificado cilíndrico ciliado, lámina propia, glándulas seromucosas, el cartílago traqueal, pericondrio y capa muscular, ¿ya? Y capa adventicia, ¿ya? Pueden agarrar tal vez, ya, para que salga la capa muscular con más claridad, una imagen así como esta, ¿ya? Pero sí quiero que me hagan un acercamiento al epitelio, porque tiene que notarse el epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes, ¿ya? ¿Cuál era la foto más bonita del epitelio? Esta, por ejemplo, un acercamiento así, ¿ya? Un acercamiento así, certificado, cilíndrico, ciliado, tienen que verse los cilios y las células caliciformes las dibujan así, ¿ya? Pero en varios lugares. Son redondas, grandes y blancas, ¿ya? Muy bien, ¿está claro? Ya. Y para pulmón, pueden dibujar una imagen así, ¿ya? En la cual se vean todas estas estructuras, que se vea un bronquio, un bronquiolo, ¿no? Y luego me hacen acercamientos. Y sí que me tienen que señalar, escúchame, ¿no? Me tienen que señalar un bronquio, un bronquiolo, ¿ya? Con sus características, y un bronquiolo respiratorio también con sus características, ¿ya? Un bronquiolo respiratorio. Vamos a ver, acá hay otro bronquiolo respiratorio. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Ves el epitelio muy bonito y cómo se le sale como un tumor acá, ¿no es cierto? Y el epitelio va a cambiarse a ese plano, ¿ya? Entonces, escúchame, ¿ah? Bronquio, bronquiolo, bronquiolo respiratorio, ¿ya? Y me vas a dibujar ya simplemente un saco alveolar con los alveolos, pues, ¿no? Y ya me señalas ahí los nemocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? ¿Estamos claros con la tarea? Ya mal les vale. Entonces, es hora de preguntar ahora o nunca, y si no tienen nada que preguntar, ya se van desconectando. Terminamos. Todo claro. Ya, todo claro. Entonces, chau.